Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de la señal de todos, Canal 44, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que transmiten este programa. También queremos saludar a nuestra audiencia de Radio Universidad de Guadalajara e invitarles a todos ustedes para que se pongan en contacto con nosotros a través de Twitter y Facebook en @Canal 44 TV o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Abordaremos este día uno de los temas que de alguna manera lo habíamos puesto sobre la mesa, la cantidad de especialistas, de expertos en las diferentes disciplinas de la medicina que se tienen que involucrar al momento de atender a pacientes por COVID-19. También le daremos el último informe de la Organización Panamericana de la Salud, que ha puesto en duda la efectividad de algunos medicamentos que hoy por hoy se están suministrando para tratar COVID-19. La Organización Mundial de la Salud insiste, América del Sur se ha convertido ya en el nuevo centro de la pandemia. Tendremos además reportes desde Nicaragua, Italia y Los Ángeles, California, con lo que está sucediendo en estas regiones. Así que bienvenido, estamos iniciando así con esta pieza de nuestra compañera Isaura López. Para la atención de pacientes críticos por COVID-19 se requiere de profesionales de la salud y técnicos multidisciplinarios. Esta es nuestra pieza introductoria. En la atención de pacientes por COVID-19 participa un equipo de profesionales de la salud, técnico y administrativo multidisciplinario con el fin de brindar la atención y trato de calidad a quienes están cursando una de las enfermedades de rápida expansión mundial. Más de 5.330.000 personas de casi 200 países han dado positivo al nuevo coronavirus. Un porcentaje importante ha tenido que pasar días en un hospital. Ante el comportamiento de la infección por SARS-CoV-2, la Organización Mundial de la Salud emitió una convocatoria global de activación de mecanismos de emergencia para atender la crisis de salud pública latente. Los países punteros de la pandemia, como son Estados Unidos, Brasil, Rusia, Reino Unido, España, Italia y Francia, han reunido a expertos en diferentes especialidades de medicina crítica y cuidados intensivos para atender a los y las pacientes que han desarrollado síntomas graves. Se estima que el 5% del total de los enfermos son en esta etapa. Las unidades de cuidados intensivos son uno de los principales recursos de los sistemas sanitarios, dadas las complicaciones que presentan los pacientes infectados, los cuales llevan un procedimiento especial. En el caso de México, que ocupa el lugar 16 y 10 en enfermedad y muerte respectivamente, a nivel mundial cuenta con una norma oficial mexicana para la organización y funcionamiento de unidades de cuidados intensivos que requieren de asistencia médica altamente especializada con un enfoque integral que involucre a todo el personal del área de salud y técnico. La atención de pacientes en estado agudo crítico requiere de un equipo médico multidisciplinario e interdisciplinario que mantenga estable las funciones vitales del paciente. Entre los profesionales que intervienen en la atención médica del paciente por COVID-19 son especialistas en medicina del enfermo en estado crítico, neumología, cardiología, personal de enfermería, cuidados intensivos, neonatólogos, farmacéutico, dietista, cardiólogo, infectólogo y laboratoristas, por mencionar algunos. Con la pandemia COVID-19 se ha unido una gama de disciplinas científicas no solo en el área de salud, sino que también en la cuestión técnica, tecnológica, administrativa y un número de profesionistas de diferentes áreas para hacer frente y frenar al nuevo coronavirus. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud. Ahí se encuentra nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la Agencia EFE en Ginebra y colaborador de este espacio. Cuéntanos, Antonio, ¿qué es lo más reciente que ha dicho la OMS? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén.
Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Desde Ginebra, la Organización Mundial de la Salud eleva el número de casos globales de COVID-19 a 5,26 millones, mientras que los fallecidos son ya 341.000. Aunque la pandemia ha remitido ya en Europa, donde muchos países están poco a poco reiniciando su actividad económica, la virulencia de la enfermedad en América ha provocado que el número de casos diarios en el planeta esté alcanzando cifras récord en los últimos días y supere ya los 100.000 contagios cada 24 horas. Los dos países más afectados en el mundo, de hecho, son americanos, Estados Unidos y Brasil. Y también preocupa la situación en Perú, que se acerca a las 120.000 infecciones. También en Canadá, con unos 85.000 casos, y Chile o México, próximos a los 70.000 contagios. En estas circunstancias, el director ejecutivo de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, advirtió que Sudamérica se está convirtiendo en el nuevo epicentro de la pandemia de coronavirus, por el rápido avance de la pandemia, especialmente en Brasil. En relación a este país, Ryan sostuvo que la OMS no respalda la decisión del gobierno brasileño de utilizar con carácter general la cloroquina y la hidroxicloroquina para el tratamiento de la COVID-19, debido a que no hay pruebas científicas que establezcan que es un medicamento seguro y eficaz contra esta enfermedad, aunque sí se están haciendo ensayos clínicos controlados con estos fármacos. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio. Como siempre, un gusto escucharte. Un saludo, Belén, que tengan una buena semana. Igualmente para ti, Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza, y también colaborador de este espacio. Saludamos en esta mesa de trabajo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, bienvenido y buen inicio de semana. Muchas gracias. Igualmente, Belén, gracias. Doctor, como siempre, una pequeña reflexión antes de entrar de lleno al tema que hoy nos ocupa sobre esto que nos ha presentado Antonio Broto y el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Cómo los casos están repuntando de manera preocupante en algunos países. Estados Unidos, ya lo habíamos dicho, en algún momento el centro de la pandemia, hoy se traslada a Brasil, pudiera ser Brasil el nuevo centro de la pandemia, México, que no ha podido de alguna manera iniciar en el descenso de casos como se tenía previsto para finales de mayo, en fin, que todavía una situación que no da tregua, acompañado de acciones como Brasil, donde aparentemente las medidas están totalmente relajadas, y hoy lo decía Antonio Broto, la Organización Mundial de la Salud, pues está poniendo especial atención sobre el uso de medicamentos en este y en otros países, ¿no? Claro, pues efectivamente América Latina se está convirtiendo en estos momentos en el centro de atención por la cantidad de contagios que están ocurriendo. Brasil es un país, además de con una muy alta población, con centros metropolitanos de mucha densidad, y eso posiblemente ha influido, pero tienes toda la razón. Vemos imágenes y además las crónicas periodísticas de cada día relativas a la no disciplina suficiente en cuanto a aislamiento social, ya una vida social sumamente activa, y creo que eso ha influido y estará influyendo todavía para las próximas semanas con relación a lo que puede estar sufriendo Brasil. Y creo que es momento de esa reflexión en este país sudamericano hermano, por cierto, que debe adoptar medidas cuanto antes, porque de otra manera es además tan cosmopolita que puede generar más que epicentro de la enfermedad, el nuevo epicentro. Y el énfasis de la Organización Mundial de la Salud, doctor, sobre estos medicamentos de los cuales hemos hablado ampliamente, me llama la atención porque creo que Estados Unidos los está utilizando también, doctor. Se están utilizando en todo el mundo, y las publicaciones que existen, la mayor parte habla del beneficio, por ejemplo, de hidroxicloroquina, frecuentemente combinada con acitromicina, cuando se ha comparado con no utilizarla, y cuando se ha comparado solamente con las medidas de soporte. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que para usar hidroxicloroquina o cloroquina, tienes que asegurarte siempre que la condición cardiológica del paciente es óptima y que no existe ningún trastorno
del ritmo cardíaco, ningún trastorno de la actividad eléctrica cardíaca, para que la utilización de la hidroxicloroquina sea más segura. Y es que siendo los adultos mayores los principalmente afectados por COVID-19, pues no perdamos de vista que son pacientes frecuentemente con enfermedades cardiovasculares, y en ellos es en quienes habrá que poner particular atención con respecto al uso de estos fármacos. Pero insisto, la mayor parte de estudios han demostrado mayor utilidad de hidroxicloroquina con acitromicina que cuando comparativamente no se utilizó el fármaco en pacientes graves. Ahora, si me preguntas, y de los ensayos clínicos que han venido realizándose, ¿cuál de alguna manera está ofreciendo mejores resultados? Los de Remdesivir. Ya apareció la publicación en relación a este ensayo clínico, que es de aproximadamente 1,060 pacientes, aunque es un reporte preliminar porque, lo decíamos hace algunos días, a la mitad del ensayo clínico, como se vio el beneficio de Remdesivir, entonces se decidió someter a su autorización en la Food and Drug Administration, la FDA en Estados Unidos, y la FDA lo autoriza. Entonces, menor mortalidad, mayor recuperación en menor tiempo y más pronto, más rápida, no necesidad de oxígeno suplementario y de ventilación mecánica asistida en el grupo que utilizó Remdesivir. Muy bien, doctor, pues así estamos iniciando la semana. Importante ponerle este escenario a nuestra audiencia. Antes de entrar al tema, prácticamente decir también que Europa está regresando ya con mayor énfasis a la llamada nueva normalidad, aunque también hay que decirlo, se siguen registrando rebrotes, lo cual preocupa a las autoridades. Y para cerrar, pues esta portada del New York Times, en donde rinde un homenaje a todas las víctimas por COVID-19. Han colocado más de 1,000 nombres de las casi 100,000 víctimas de COVID en Estados Unidos. Un sencillo pero poderoso homenaje, es como de alguna manera se le está calificando a esta primera plana, y con unas, digamos, leyendas muy pequeñitas de cada una de las víctimas, doctor. Por ejemplo, ponen Marion Kruger, 85 años, de Kirkland, Washington, bisabuela de risa fácil. Es decir, unas pequeñas descripciones de quiénes eran estos personajes, porque con ello se quiere resaltar que no se trata de simples números de víctimas que quedaron ahí en medio de esta pandemia, sino que eran hombres y mujeres con una historia y muchos de ellos con quizá todavía muchos años por vivir. Sin embargo, en medio de esta pandemia, pues lamentablemente ya no lo podrán hacer, ¿no, doctor? Impresionante, ¿verdad? La primera plana de New York Times. De New York Times. Así que bueno, pues los medios que también han jugado un papel fundamental en la pandemia. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. En WhatsApp nos encuentran el 33 22 42 06 90. Sí, ¿sabe qué estaba? Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. En días pasados, la Organización Panamericana de la Salud y la Clínica Mayo pusieron en duda la efectividad de la hidroxicloroquina como un medicamento efectivo para la COVID-19, parte de lo que ya le comentábamos al inicio de este espacio. Un estudio realizado por investigadores de Harvard, el Hospital Universitario de Zúrich, en Suiza, y de la Universidad de Utah,
descubrieron que la cloroquina y la hidroxicloroquina no solo no aportan beneficio alguno a pacientes con COVID-19, sino que aumentan el riesgo de morir. Se trata del primer estudio a gran escala que incluyó principalmente a personas hospitalizadas en Estados Unidos, con el 65% de los participantes, además de Europa, América, Asia y África. La investigación se llevó a cabo en 671 hospitales con una muestra de 96.032 pacientes y fue publicado en la revista The Lancet. Los investigadores notaron que la tasa de arritmias ventriculares se cuadriplicaron en los pacientes tratados con estos medicamentos. En el grupo que no recibió el tratamiento, la mortalidad fue del 9.3%. De los que solo tomaron cloroquina, falleció 16%, y de los que fueron medicados con hidroxicloroquina y antibiótico, murió 23%. 3 días antes de darse a conocer esta investigación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que toma hidroxicloroquina. Te sorprendería la cantidad de personas que lo toman, especialmente los trabajadores de primera línea antes de tenerlo. Los trabajadores de primera línea, muchos lo están tomando. Sucede que lo estoy tomando. ¿Está tomando hidroxicloroquina? La estoy tomando hidroxicloroquina. Ahora mismo sí, hace un par de semanas comencé a tomarlo. Luego, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aprobó el medicamento para pacientes con el virus. Mike Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, comentó que a pesar de la aprobación en Brasil para el uso general, las revisiones y evidencias no apoyan el uso para tratar a los pacientes infectados, informó Elizabeth Ortiz. El más reciente corte señala que Nicaragua reporta 279 casos de COVID-19, 199 recuperados, 17 fallecidos y apenas 63 activos. Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, Nicaragua ha mantenido una campaña constante de información para que la población prevenga la enfermedad provocada por el coronavirus. Campañas gráficas, radiales, de televisión, temas y videos musicales llegan a los hogares promoviendo las medidas fundamentales como el lavado de manos. Paralelamente, brigadistas de todo el país han realizado más de 4 millones de visitas informativas casa a casa. Más de 4.670.499, 500 visitas realizadas en estos 4 ciclos que llevamos promoviendo cariño, cuidado, salud, vida, fortaleza en todas las comarcas y comunidades, calle por calle, casa por casa, barrio a barrio, con amor, con solidaridad profunda. El más reciente informe del Ministerio de Salud de Nicaragua reporta 279 casos positivos, de los cuales 199 han sido recuperados satisfactoriamente debido al modelo comunitario de atención con calidad y calidez ejercido por orientación del gobierno central. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 470 personas. La gran mayoría de las personas confirmadas con COVID-19 o en seguimiento responsable y cuidadoso tienen varias comorbilidades, siendo las más frecuentes diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, obesidad mórbida, antecedentes de cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Entre las medidas de protección para la población, las alcaldías de Nicaragua se han dado la tarea de establecer puntos de desinfección de vehículos de transporte público para evitar la propagación del virus. Además, numerosas brigadas de la comuna capitalina desinfectan los mercados constantemente. Esta noche, y como todas las noches, hemos estado incorporando cerca de 400 compañeros de la alcaldía, de Conmema, del Ministerio de Salud, de la Policía Nacional, acompañando todo el esfuerzo prácticamente sin parar durante estos 30 días, en horas de la noche, visitando algunos de los centros de compras o retomando labores de limpieza, desinfección. Esto no solo nos ayuda para tener mejores condiciones frente a la pandemia que enfrentamos, pero también de manera integral la limpieza y la desinfección ayuda a combatir otras enfermedades. Gracias al acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud,
Nicaragua participa en reuniones virtuales y seminarios en línea con el fin de fortalecer nuestro sistema de salud para la detección certera y a tiempo de pacientes con COVID-19. Fundamental decir que la responsabilidad y las preparaciones están siendo tomadas en Nicaragua. Nosotros reconocemos todos los esfuerzos que tiene hecho el país a través de sus autoridades y es fundamental también reconocer que en este acompañamiento el país tiene reconocido y tiene incorporado las recomendaciones que Nicaragua necesita y que la Organización Panamericana de la Salud tiene brindado. Nicaragua cuenta con hospitales de referencia nacional, regionales, departamentales y centros de salud en todo el país, con médicos capacitados para la atención y captación precoz de posibles pacientes que presentan síntomas de la enfermedad causada por el coronavirus. Para Coronavirus, la pandemia, desde Canal 6 de Nicaragua, Mirna Zapata. Muchas gracias, Mirna, por esta información. Nicaragua, un país, le decíamos la semana pasada, que está llamando poderosamente la atención. El número de casos tan bajos en relación a su población, hay que decirlo, poco más de 6 millones de habitantes, de los índices más bajos también de contagios en América Latina y quizá en el mundo, pero en medio de todo esto, el misterio más grande, ¿cómo lo han logrado? Sí, en contraparte, el gobierno está promoviendo, en lugar de la sana distancia, algunos eventos deportivos e incluso marchas donde se congrega una gran cantidad de personas, lo veíamos en las imágenes, el uso no generalizado de cubrebocas, contrario a lo que está ocurriendo en otros países, no se han suspendido las clases en la mayor parte del país. En fin, en medio de toda esta situación, Nicaragua con estas cifras, y doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, dicen algunos expertos y también exfuncionarios que han entrevistado, exfuncionarios de Nicaragua, que lo más probable es que se estén ocultando cifras, pero en contraparte tampoco es que hemos visto hospitales rebosantes de pacientes. Algo ocurre en Nicaragua. Incluso las imágenes nos mostraban no saturación de los sistemas hospitalarios. Pues esperemos que sea real, que no se saturen hospitales y que efectivamente sean las cifras reales las que está mostrando Nicaragua. Deseamos que así sea, ¿no? Claro. Pero efectivamente no vimos mucho aislamiento social y también el uso generalizado de cubrebocas. Claro. Doctor, el tema que hoy nos ocupa, el equipo multidisciplinario que hoy por hoy es indispensable en la atención de pacientes por COVID-19. ¿Cuáles son los principales profesionales que se están involucrando, doctor? Bueno, en la atención del paciente habría que diferenciar aquel paciente que se presenta con manifestaciones leves o la forma moderada de la enfermedad, de aquel paciente que se presenta con estado crítico de la enfermedad. Los sistemas en general han establecido estrategias con el propósito de que ese primer momento en el que se clasifica al paciente de acuerdo a la condición clínica que está presentando, conocido como triage, permita entonces diferenciar a el paciente que va a requerir hospitalización y el que va a requerir hospitalización, cuál de ellos habrá de ir a terapia intensiva. Entonces, en un primer momento, en ese triage habitualmente participa el médico o los médicos, habitualmente de una de las especialidades orientadas o parte de la rama de la medicina interna, y personal de enfermería, que evidentemente deben llevar una protección óptima porque es el espacio a donde se reciben los pacientes con sintomatología de probabilidad de la enfermedad. Ahí puede ser que el paciente que llegue finalmente sí sea un paciente con COVID-19, pero puede ser que sea un paciente con alguna otra enfermedad respiratoria, incluso neumonía causada por algún otro patógeno. Y de la misma manera, el personal de la salud debe protegerse porque los patógenos respiratorios se pueden transmitir con relativa facilidad y el personal de la salud, ya lo hemos comentado,
es uno de los grupos vulnerables por esta exposición. Entonces, habitualmente hay un espacio de clasificación o triage. Una vez que se ha clasificado el paciente, evidentemente se realiza la toma de las muestras que también deben darse en condiciones de alta protección para el personal. El personal debe estar calificado en todo momento para conocer todos esos protocolos, tanto de protección personal como los protocolos de clasificación adecuada del paciente, adecuada toma y transportación de la muestra para tener, en la medida de lo posible, un examen de laboratorio con el menor número posible de falsos negativos y de falsos positivos también. Una vez que se ha definido que el paciente deberá estar en hospitalización de acuerdo a los factores que se han identificado como de pronóstico más grave, el paciente entonces habitualmente es tratado por un equipo multidisciplinario en donde participa el médico infectólogo o el médico internista que tiene amplios conocimientos también de la parte de infectología y que además son médicos con conocimientos relacionados con los otros aspectos que hemos platicado de la respuesta inflamatoria del paciente, de la respuesta protrombótica del paciente y anticiparse oportunamente a utilizar la terapéutica para que estos pacientes no evolucionen a mayor gravedad. Participa también con frecuencia un equipo para la intubación del paciente. Ese equipo para la intubación evidentemente puede ser el neumólogo, el anestesiólogo, o puede ser también el internista o el infectólogo, todos entrenados perfectamente bien para la intubación, pero de nueva cuenta, protocolos adecuados para intubar, porque en el momento de la intubación el paciente tiende a expulsar partículas respiratorias que también pueden significar un alto riesgo para el personal de la salud. Frecuentemente con la utilización, por ejemplo, de pequeñas casetas de acrílico que eviten al máximo posible estar en contacto con el paciente, ¿no? En contacto con secreciones respiratorias del paciente. Y en este equipo multidisciplinario, evidentemente el personal de enfermería juega un rol fundamental. El personal de enfermería que frecuentemente está especializado para el manejo de pacientes críticos, las enfermeras especializadas en terapia intensiva y estado crítico del paciente, pero también enfermeras que se han especializado en terapia respiratoria. Luego participa también un equipo técnico que frecuentemente tiene que estar vigilando el adecuado funcionamiento de los ventiladores mecánicos, tiene que estar revisando el óptimo funcionamiento de gases medicinales, tanto los que le dan el soporte al ventilador mecánico como al propio paciente. Y este equipo técnico también debe tener la más alta protección, como lo hemos comentado. Y bueno, falte decir que la comunicación al exterior, con la familia, la comunicación para estar informando al respecto de cómo se encuentra el paciente, en virtud de que no se permite el acceso a la familia por razones obvias, por razones de protección sanitaria, pues también ahí participa un equipo que es muy importante dentro del equipo médico. Nos cuenta después de la pausa de quién se trata, doctor, y también hablaremos de si existe o no un manual para cada uno de las disciplinas, de las especialidades en el momento de actuar frente a pacientes por COVID-19. Con esto y mucho más regresamos, usted no se vaya.
Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas, mantén la distancia y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia. Y le hemos dicho también aquí en reiteradas ocasiones que de acuerdo a los análisis médicos científicos, una gran parte de la población que se infecte por COVID-19, estamos hablando incluso hasta de un 80%, podría pasar la enfermedad en su casa sin necesitar precisamente atención hospitalaria. Pero poco hemos hablado de cómo se debe atender a un paciente que se recupera o que lleva la enfermedad en casa. Esta pieza informativa nos lo explica. La mayoría de la gente que se contagia con COVID-19 solo presentará una enfermedad leve y puede recuperarse en casa. Los síntomas pueden durar unos días y las personas que tienen el virus podrán sentirse mejor un par de semanas después. El tratamiento tiene como objetivo aliviar los síntomas con reposo, tomar líquidos y analgésicos. La directora de la Cruz Roja Guadalajara, Elizabeth Ulloa Robles, detalla algunas medidas de contención del virus dentro del hogar. Esta persona o este paciente debe resguardarse en una habitación, de preferencia esta habitación tener un área de baño. Si no se cuenta con esa área de baño, cuando él salga a esa área de baño, utilizar un cubrebocas, estar haciendo una desinfección a base de cloro o con agua y jabón constante en la casa. De preferencia establecerlo, darle sus alimentos. Uno de los mecanismos es dejarlos al borde de la puerta para que la persona salga por el alimento y recoja su charola en la puerta de su habitación para percibir sus alimentos. Asimismo, quien recibe la charola de los alimentos, recibirla con una protección de preferencia con guantes y hacer el aseo correspondiente. Señala que no se debe de tener miedo. La desinfección debe ser siempre con agua y jabón. El paciente, si debe salir de la habitación porque no cuente con baño, lo tiene que hacer con un cubrebocas. El aislamiento debe ser por 14 días. Se recomienda que la ropa del enfermo se lave